Los negocios en la venta de armas es el pan de cada día de Estados Unidos. Y ahora el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, que también es un ex miembro del consejo directivo de la omnipotente vendedora de armas Raytheon, lanzó la Oficina de Capital Estratégico para atraer capitales privados de Wall Street en apoyo supuestamente a la seguridad nacional, que esté centrada en la tecnología crítica y la cadena de suministros. Estados Unidos se siente acorralado por China y Rusia. Y esto obviamente está desencadenando a que tengan, por supuesto, que empezar a tomar medidas un poco más extremas. En la fase post-Ucrania y con la situación económica que maneja Estados Unidos en este momento, el tener que arrastrar toda la debacle que ha sido la guerra entre Israel y Palestina, lo que incluso la Corte Internacional ha calificado como un presunto genocidio, lo que está haciendo Israel en Gaza, Estados Unidos está entrando en una fase de acelerado declive. Esto rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre de este mismo año, cuando hasta su gran aliado Chatham House incluso están empezando a vaticinar una implosión en la situación que se vive en la nación. Solo ostentan una pequeña ventaja de 3 rublos. 1. Su guerra de propaganda. Con esto digamos que Estados Unidos podría lograr mantenerse estable por un pequeño periodo de tiempo. Ya nos dimos cuenta que las redes sociales ya no son únicamente controladas por Estados Unidos, a pesar incluso de su intento de bloquear esta plataforma TikTok, porque pertenece a China y quieren que su dueño se lo venda casualmente a alguno de los grandes empresarios estadounidenses para que sea completamente segura. Bueno, esta guerra de propaganda, digámoslo así, es lo que prácticamente quieren impulsar, sobre todo para que la sociedad piense como ellos, a como estaban acostumbrados, casi oligopolítica a escala global. Hasta el presidente Putin incluso reconoció en su ya clásica entrevista con el máximo comunicador estadounidense Tucker Carlson que es precisamente esta propaganda la que ha impulsado el poder de Estados Unidos, pero ya va en una debacle. También van a intentar que la supremacía del dólar, que ya de hecho inició su fase de desdolarización irreversible, como recientemente lo hemos visto con todas las inversiones, por supuesto, que se han hecho a través de yuanes, de rublos, de incluso la moneda de la India, la rupia, todos están empezando a utilizar sus monedas locales y diciéndole adiós al dólar. La tercera sería quizás un cambio en sus políticas de África para intentar tomar el control de los recursos de este país. Hay algunos enfrentamientos actualmente entre diversas naciones y sobre todo quiere Estados Unidos permanecer en Níger, donde tiene una de sus bases militares más importantes, más grandes sobre todo, y con la cual puede generar diversos disturbios y lograr tomar el control casualmente de los recursos de estos países de África. Todo esto está impulsando o está tratando de, en este caso el presidente Biden, su administración, de revivirlo. Está tratando de regresar al poder, pero lamentablemente la situación ya no es favorable para Estados Unidos. Biden ha sufrido 2 terribles derrotas que lo han dejado en la lona. Primero, su humillante retirada de Afganistán, el fracaso de su estrategia en Ucrania, que define en lo personal el nuevo orden mundial a favor de la multipolaridad y sobre todo el detrimento de la unipolaridad que tenía Estados Unidos, el control que tenía sobre otras naciones. Sin contar esta terrible situación que se vive actualmente en Gaza, este genocidio en Gaza que ha mancillado, ha ensuciado
el nombre, no solo de Biden, sino también del propio Estados Unidos. Tienen incluso la intención o el deseo de invitar al primer ministro Benjamín Netanyahu a que hable al frente del Congreso, el Capitolio de Estados Unidos, algo un poco turbio incluso, teniendo en consideración que ese es el espacio que se le da al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ya quizás esa imagen de la guerra ucraniana, que fue prácticamente un fracaso esta guerra, pero esa imagen ucraniana de héroe ya la tienen que ir retirando poco a poco e impulsar o tratar de impulsar una imagen favorable para Israel. Desde el año pasado, con sus estratégicos cambios que estaba intentando hacer el presidente Biden para sobrevivir a la guerra en Ucrania, quizás incluso apoyar poco a poco a Israel, pero ya cuando la situación llegó hasta la Corte Internacional de Justicia y declararon que era un genocidio lo que estaba pasando, entonces todos los dados que había tirado en este caso el presidente Joe Biden fueron completamente a favor de Rusia, a favor de los palestinos, y prácticamente Biden lo habría perdido todo. China tiene una ventaja muy importante en Estados Unidos de 37 de los 44 rublos evaluados a nivel internacional. Estados Unidos solamente destaca en la computación cuántica y listo. Es en lo único en lo que tendría una ligera ventaja con otros países. Que no duden que dentro de poco también veremos a los chinos en este rublo y dejarán completamente desbancado a Estados Unidos. En armas nucleares, en municiones, en bombas, en todo lo que quieran en forma de armamentos, por supuesto. Rusia lleva una enorme ventaja, incluso hasta Corea del Norte ha logrado lanzar pruebas de misiles y a Japón se le autodestruyen a 5 segundos de los lanzamientos. Una verdadera vergüenza a todos los que conforman el grupo de los 7 y aquellos que apoyan, por supuesto, a la OTAN. Sería prácticamente un grave error de juicio, nada aplicable al restarle de los países de este planeta por sus ideas un poco más específicas y enfocadas a destruir a Rusia, pero sería un grave error intentar separar en el sistema estadounidense el poder o el dominio público de la defensa. Si lo que intenta hacer Lloyd Austin al tratar de privatizar, por así decirlo, el Pentágono, digamos que podría generar una enorme pérdida para el país. ¿Por qué? Porque hasta el momento, al tener, este dominio sobre los empresarios, aquellos que se dedican a crear armamentos, pueden tener, el control sobre el precio, tener beneficios sobre cierto tipo de compras, también tener, una decisión o un poder sobre a quién venderle o no armamentos, piezas, equipos, inteligencia. Una cosa es el gobierno de los Estados Unidos teniendo el control de la defensa del país y otra muy diferente es que venga un empresario o un grupo de los mismos a decir: no te preocupes, tú no tienes dinero para crear armas, nosotros sí, nosotros nos vamos a encargar de hacerlas. El detalle es que, y lo vimos precisamente en esta guerra entre Ucrania y Rusia, cuando estaban intentando llevar armas a Ucrania, apoyar precisamente de esta forma desde Estados Unidos, muchas de esas armas jamás llegaron. Muchas de esas armas acabaron en el mercado negro. De acuerdo a los datos revelados incluso por el propio Estados Unidos, prácticamente muchas de las armas se perdieron. Por lo menos una tercera parte de las que supuestamente deberían de haber llegado a Ucrania acabaron en manos de paramilitares, terroristas o todos narcotraficantes, todos los malos de la historia. Pero si son los empresarios, aquí hay una enorme diferencia. Un empresario busca ganar recursos. Y lo que van a querer hacer es vender las armas
sin tener que darle cuentas a nadie, porque finalmente el Pentágono lo tiene que hacer. No lo están haciendo con Israel y lo platicábamos precisamente en un video anterior, precisamente porque ellos venden cantidades muy pequeñitas de armas, cantidades minúsculas que no representan un peligro para la seguridad nacional, no tienen que ser discutidas, en este caso en el Congreso, donde los republicanos tienen la mayoría, y es por eso que no les han permitido ni siquiera entregarle recursos económicos a Ucrania que habían prometido, los 66 mil millones de dólares. En este caso, digamos que Estados Unidos no se está manchando las manos, relativamente hablando, porque no cuadra o no se logra ver la venta de armas que está ocurriendo prácticamente por debajo del agua en estas cantidades mínimas para Israel, donde se están llevando a cabo precisamente todos estos ataques contra la Franja de Gaza, que de acuerdo con este medio de comunicación Al Jazeera compartió imágenes terribles de ciudadanos que iban caminando tranquilamente sin ningún problema. En las imágenes incluso no se observan que posean armas o absolutamente nada, simple y sencillamente van unas 5 personas caminando y son bombardeados. Personas que incluso se estaban arrodillando tratando de hacer una solicitud para que no les disparen, inocentes, civiles inocentes. Y bueno, la situación terrible, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Pero finalmente Estados Unidos tiene su participación, porque esos misiles se los están vendiendo ellos. Por eso quieren crear un puerto en la Franja de Gaza que supuestamente va a ser utilizado para entregar ayuda humanitaria. Con el pretexto de la entrega de ayuda humanitaria, Estados Unidos, digamos que tendría un libre paso para llegar a ese puerto. ¿Por qué los hutíes han estado atacando a los buques de carga que se acercan a Israel? Porque saben que dentro de esos contenedores no solo hay comida o diversos artículos, sino también llevan municiones, llevan armas. Y los hutíes lo dijeron: no vamos a permitir que sigan entregando, que sigan armando a Israel, mientras los ciudadanos en Palestina están perdiendo la vida. En un día, 100 personas perdieron la vida por un ataque a un hospital, el hospital más grande de la zona norte de la Franja de Gaza. Y esto, obviamente, es autorizado por Estados Unidos. A pesar de que, a la luz de los reflectores, digan que no, que están en contra, que incluso están preparando una propuesta para presentarla ante la ONU para hacer un alto al fuego humanitario, un alto al fuego total, con la condición de que el grupo Hamás entregue a todos, a absolutamente todos los ciudadanos que fueron secuestrados desde el inicio del conflicto. Esa va a ser su presentación y esa va a ser la que va a apoyar. Pero hay que leer ese documento de pies a cabeza y las letras pequeñitas y las que estén en tinta invisible. Todo, absolutamente todo. Porque si Estados Unidos ha rechazado las propuestas de Rusia, la de Arabia Saudita, la de Argelia, incluso Sudáfrica, ha rechazado todo lo que propusieron el resto de los países. Fue el único país que votó en contra. Y el Reino Unido que se abstuvo para tratar de evitar mancharse las manos, pero se abstuvo. El único fue Estados Unidos, y ahora ellos intentan presentar una propuesta para no quedar mal. Finalmente es para no quedar mal. Pero la idea ahora es unir, digamos, al Pentágono, la bolsa de valores de Wall Street, que es expuesta prácticamente cuando el contraalmirante John Poindexter, el asesor de seguridad nacional del presidente Reagan, fue obligado a renunciar después del supuesto montaje del 11/9 del 2001 debido a la divulgación de un presunto plan del Pentágono para manejar un mercado bursátil de futuros sobre el terrorismo.
El problema es que si intentan nuevamente privatizar al Pentágono, digamos que la situación podría complicarse. Podrían utilizar estas armas para vendérselas a ambos lados de cualquier conflicto. Ya están acostumbrados a hacerlo, pero sería, digamos, protegido por los datos de las empresas, por la integridad de las empresas, y no habría nadie a quien llevar al frente del Congreso, como se le ha hecho incluso a Lloyd Austin, para que hable acerca de en qué se gastan los recursos, en qué se está invirtiendo, qué es lo que se está comprando, cómo se están manejando las armas. Precisamente eso fue lo que intentaron al ocultar la venta de armas a Israel en estas pequeñas cantidades. No hay necesidad de que tenga que ir Lloyd Austin a presentarse frente a la Cámara de Representantes para decir por qué le están vendiendo las municiones a un país que está siendo incluso señalado como genocida. Aunque suene, digamos, prácticamente imposible el que el Pentágono busque privatizar el terrorismo, los golpes de Estado, lo cual les hubiera dejado suculentos dividendos al poseer, como se dice en francés, sus pequeños entresijos, sus pequeños amigos, aliados y sobre todo intereses internos. Uno de los graves errores que tiene Estados Unidos en la fase post-Ucrania consistió precisamente en haber militarizado al dólar. ¿Por qué? Porque como tanto Estados Unidos y sus aliados confiscaron estos 300,000 millones de dólares de las reservas de Rusia, señalaron o marcaron que la moneda, que el dólar, está siendo utilizada como un arma para controlar a otros países. ¿Y qué fue lo que primero que empezaron a hacer estas naciones? A dejar de utilizar esa moneda, tranquilamente. Si por un lado el Pentágono quiere, digamos, adueñarse de los conflictos, al poderle vender armas a ambos grupos, por el otro lado, el gobierno de Biden hizo muy mal en demostrar cómo utiliza realmente el dólar. Al congelar los activos de las reservas, le permitió a China, a la India, a Sudáfrica, a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, a la propia África, en todo su esplendor, empezar a dejar de utilizar esta moneda. ¿Qué es lo que más está comprando hoy en día? Oro. ¿Y quién es el principal comprador del oro tan solo en el 2023? China. Están incrementando las reservas de este oro precisamente para alejarse del dólar, tener un respaldo en el momento en el que el dólar colapse, porque si al no solo militarizarlo, sino también se le suman todas las sanciones que provocaron precisamente la ruina o la debacle del dólar, esto creó, digamos que, la oportunidad perfecta para que el resto del mundo se diera cuenta de la calidad de país que era realmente Estados Unidos. Con todo esto, provocaron un triple efecto boomerang: los hidrocarburos, los alimentos y los fertilizantes. ¿Quiénes tienen el control principal o quiénes tienen una mayor cantidad de estos recursos? Rusia. Encabeza la lista de los países que exportan petróleo. En el caso de los alimentos, el grano ruso está llegando ahora incluso de forma gratuita a África, y los fertilizantes que son tan importantes para la mayor parte del mundo, para grandes naciones de la Unión Europea que necesitan en este momento y que de hecho se están manifestando en contra de sus propios líderes. Estados Unidos, con su intento de privatizar, con su intento de acumular una gran cantidad de poder, están en la ruina que son hoy. Y si permiten realmente privatizar al Pentágono, ya no serán esa gran nación que en su momento se decían ser. Veremos a un Estados Unidos completamente controlado y dominado por las esferas empresariales. Ya lo son, pero ahora
va a ser completamente oficial. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.